Mi secundaria está vieja, no vieja tipo ay qué antigüita y bonita, no, vieja de humedad, de pasillos que huelen a trapo mojado, de focos que parpadean aunque nadie los toque. Está en una calle donde siempre pasan camiones, y el ruido se mete por las ventanas, pero hay una hora en la que todo se queda raro. La maestra de formación siempre decía lo mismo cuando se acercaban las 6, a las 6 ya no se quedan, la escuela cambia, todos se reían, yo también, porque suena a cuento para asustar adolescentes, y que no anden de castrosos, pero la maestra no lo decía con cara de broma, lo decía como si ya lo hubiera visto, y le diera pena acordarse, y pues sí, yo fui la mensa que quiso comprobarlo, era viernes, eso importa porque los viernes una se siente valiente, como si nada pudiera salir mal, se siente que el mundo te debe diversión, y que lo peor que puede pasar es que te castiguen el lunes. Ese día mi mejor amiga Sofía y yo teníamos que terminar una cartulina para un proyecto, habíamos dejado todo al último, como siempre, estábamos sentadas en las últimas bancas, haciendo letras con plumón, cuando Sofía me dijo, oye ¿y si nos quedamos tantito después, para terminar bien, sin que nos estén molestando? Yo levanté la mirada hacia el pasillo, la escuela a esa hora todavía tenía vida, prefectos gritando, niños corriendo, portón sonando, mamás llamando por teléfono, pero también, ya se sentía el cansancio del edificio, como si la escuela respirara pesado, pero a las 6 cierran, le dije, Sofía hizo una mueca, cierran el portón, obvio, pero ¿y si nos escondemos antes? No más un rato, terminamos y ya, yo me reí. Me dio risa porque sonaba a película barata, pero también me dio curiosidad, esa curiosidad tonta que te pica cuando te dicen no lo hagas. ¿En serio? Le pregunté. Sí, total, hoy es viernes, no hay nadie, y la maestra siempre exagera. Yo asentí, y ahí empezó todo. Nos escondimos en el baño de niñas del edificio B, el que siempre huele a cloro y perfume barato. Nos metimos al último cubículo. Sophie se sentó en la tapa del baño, yo en el piso con la cartulina enrollada en las piernas. Nos quedamos calladas escuchando. Primero se escuchaban pasos normales, voces, risitas, la puerta del baño abriéndose, un par de niñas que entraron a arreglarse el pelo y se fueron. Luego poco a poco el sonido se fue apagando, como cuando le bajas el volumen a una tele. A los 20 minutos ya no se escuchaba nada, ni risas, ni gritos, ni camiones, solo el edificio. Y el edificio hace ruidos raros cuando se queda solo. Cruje, truena, respira. Sophie me susurró. Ya, yo asomé la cara por debajo de la puerta del cubículo. El pasillo estaba vacío. La luz del techo se veía más amarilla de lo normal. Ya, le dije. Salimos despacito. Caminamos como ladronas, conteniendo la risa. Íbamos a regresar al salón a terminar el proyecto, pero antes pasamos por el pasillo del segundo piso, el que da hacia los salones más viejos. Y fue ahí cuando lo vi. La puerta del salón 4B estaba entreabierta. Ese salón siempre estaba cerrado, siempre. Tenía un letrero que decía no pasar y otro que decía bodega. Nadie entraba. Los prefectos ni lo mencionaban, pero ahí estaba, la puerta abierta como si alguien hubiera entrado hace poquito, y no la hubiera terminado de cerrar. Sophie me agarró del brazo. No, Pau, no, ¿qué? Le susurré. No manches, ese salón no se abre, vámonos. Y ahí viene la primera tensión, la curiosidad. Yo me quedé mirando la rendija de la puerta, y de esa rendija salía un olor que no tenía sentido, tierra mojada y papel viejo, como cuando destapas una caja que estuvo enterrada. No había llovido, no había razón, solo ese olor. No más vemos tantito, dije, sin pensar. Sofía apretó más fuerte. No, yo le sonreí como tonta. Ándale, ¿qué puede pasar? Si no hay nadie. Y empujé la puerta. El salón 4B no se veía como un salón, se veía como un lugar que alguien abandonó a la mitad de algo. Las bancas estaban arrumbadas en una esquina, como si las hubieran barrido con prisa. Había polvo en el piso, pero no polvo normal, polvo con marcas, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez. El pizarrón estaba manchado, no con letras, sino con líneas, como garras. La luz del techo estaba prendida, pero era una luz bajita, enfermiza, hacía que todo se viera gris. Sophie se quedó en la puerta. Pau, vámonos, pero yo ya estaba adentro. En un rincón, debajo de una banca volteada, vi una mochila vieja, de cuero, con una correa rota. No parecía de alguien de nuestra escuela, parecía de otro tiempo. Me agaché y la jalé. Pesaba, como si estuviera llena de piedras. Sophie dio un paso adentro, pero no dejaba de mirar la puerta. No la toques, me dijo. Yo la abrí. Adentro había una libreta de rayas, normal, sucia, con la portada doblada. La abrí y se me helaron las manos. Todas las páginas estaban llenas de dibujos de ojos, ojos grandes, ojos chuecos, ojos llorando, ojos tachados con algo rojo que no se veía como plumón, se veía como cuando alguien aprieta mucho el lápiz y rompe la hoja, pero en rojo. Entre los ojos había frases escritas con lápiz, apretadas, como si alguien escribiera rápido. No me dejaron salir. Me están viendo. No cierres los ojos, si los cierras te cambian. Leí en voz alta sin querer. Y en ese momento pasó la segunda tensión. Algo respondió, porque escuché una voz. No una voz fuerte, no una voz clara, una voz bajita, como si viniera de abajo de la banca, o del piso, o de adentro de la pared. Dijo,
Me buscan. Sophie soltó un gritito ahogado. Yo cerré la libreta de golpe. Y el salón se cerró con nosotras dentro. La puerta se azotó. No fue un pum normal. Fue un golpe seco que se sintió en el pecho, como si el aire también se hubiera cerrado. Sophie corrió a la puerta y jaló la manija. Pau, está atorada. Yo me quedé parada como estatua. Mis manos temblaban. No podía respirar bien. Y ahí viene la tercera tensión, el frío. No un frío de ay qué fresco. No, un frío que te muerde. Como si hubieran abierto un refrigerador enorme y hubieran metido el salón completo ahí. Se me enchinó la piel. Mis dientes empezaron a castañear. El aire olía más fuerte. Tierra mojada, papel viejo y algo más, como metal. De pronto, el pizarrón se empezó a marcar solo. Primero se escuchó un chillido, como cuando alguien raya con una uña. Luego, una línea, otra, y letras, como si una mano invisible estuviera escribiendo. Yo no quería voltear, pero volteé. La palabra se formó despacio, con trazos torcidos. Aquí Sophie lloraba pegada a la puerta. Pau, perdón, ya vámonos. Yo quería decir algo, lo que fuera, pero mi garganta no funcionaba. Y entonces, pasos en el pasillo, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando algo. Sophie se congeló, yo también. Los pasos se detuvieron justo afuera. Se escuchó un clic, como de llaves. La manija se movió, la puerta se abrió, y apareció la señora de intendencia. La señora que siempre vemos en la mañana. La que tiene una trenza larguísima y cara de cansancio. Nos vio sin sorpresa, sin asombro, como si nos hubiera estado esperando. Nos miró a las dos, y dijo, con voz seca, váyanse a sus casas ya. Yo me quedé mirando el pizarrón. La palabra aquí seguía ahí. Quise decirle, ¿lo vio? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero ella no miró el pizarrón. Solo nos miró a nosotras, como con lástima. No se quedan, repitió. Nunca. Sophie salió corriendo. Yo la seguí sin voltear atrás. Y cuando cruzamos el pasillo, sentí que algo me miraba desde adentro del salón 4B, como cuando sientes ojos en la nuca y te arde la piel. Pero no volteé. No me atreví. Nos fuimos casi corriendo hasta el portón. La señora nos abrió sin decir nada más. Afuera, la calle sonaba normal otra vez. Camiones, perros, gente, como si la escuela no hubiera pasado por nada. Sophie y yo caminamos en silencio hasta la esquina donde nos separábamos. Ahí me dijo, no le digas a nadie. No nos van a creer. Yo asentí, tragándome el nudo. Esa noche soñé con ojos, con muchos ojos pegados en las paredes, siguiéndome. El lunes cuando regresé, el salón 4B estaba cerrado, con candado, con su letrero de bodega. Como siempre, nadie hablaba de eso. Sofía actuaba como si no hubiera pasado nada, pero se veía pálida. Yo intenté convencerme de que fue su gestión, que el frío era por el aire, que el pizarrón ya estaba rayado, hasta que abrí mi mochila. Yo siempre guardo mis colores arriba, en una bolsita. Metí la mano, y sentí algo doblado. Saqué una hoja, era un dibujo hecho a lápiz. Salíamos Sophie y yo, con cara de espantadas, abrazadas frente a una puerta. Al fondo estaba el salón 4B, y en la ventana del salón había una figura parada, una silueta flaca, con la cabeza un poco ladeada, como si estuviera curiosa. Abajo del dibujo había una frase escrita con la misma letra apretada de la libreta. Gracias por venir. Sentí que se me fue el aire, porque yo nunca le dije a nadie mi nombre completo, y porque en la esquina de la hoja casi invisible, había un ojo dibujado, un ojo con una línea roja debajo, como si hubiera llorado. Y desde ese día, lo juro, yo ya no me quedo después de las 6, ni aunque me regalen papas, helado, boletos para el cine, porque la escuela sí cambia, y porque cuando yo estaba saliendo ese viernes, alcancé a escuchar, muy bajito, como si viniera del salón 4B. Siguiente story. Me llamo Carla, tengo 12 años, y desde lo que pasó, ya no dejo mi mochila sola. Ni un minuto. El día que me cambiaron de escuela, yo estaba nerviosa por lo normal. No conocer a nadie, perderme en los pasillos, que me tocaran profes estrictos. Mi mamá me peinó rápido, me acomodó el uniforme y me dijo que sonriera. Yo llegué intentando verme normal, como si por dentro no me temblaran las manos. La secundaria se veía común desde afuera. Portón verde, patio, canchas, pero por dentro se sentía distinta. Más fría, aunque hacía calor. Y el silencio en los pasillos no era un silencio tranquilo, era como un silencio que se quedaba pegado. Entré al salón y la profe me presentó. Chicos, ella es Carla, es nueva. Todos dijeron hola como por compromiso y ya. Me señalaron un asiento. Hasta atrás, en la fila de en medio, caminé entre las bancas con mi mochila pegada al pecho y justo cuando iba a sentarme, una niña delgadita, con el pelo negro bien lacio y los ojos demasiado abiertos, se acercó y me habló bajito. Ahí no te sientes. Me quedé congelada. ¿Por qué?, pregunté, riéndome nerviosa. La niña solo se encogió de hombros y se fue. Luego supe que se llamaba Majo. Yo pensé que era una broma, así que me senté igual. Pero desde que me senté, sentí algo raro, como si ese lugar ya estuviera ocupado, aunque no hubiera nadie. Las clases pasaron normal. Lo raro empezó en el recreo. Fui al baño y regresé rápido. Mi mochila estaba donde la dejé, colgada del respaldo. Abrí el cierre para sacar mi botella y sentí algo que no era mío. Algo duro, rectangular. Metí la mano y saqué una libreta azul de pasta dura. No era mía, ni se parecía a ninguna de mis libretas. Lo primero que pensé fue que alguien se equivocó y la metió ahí, pero mi mochila había estado cerrada. Volteé a ver a todos.
Oigan, ¿a quién se le perdió esto? Estaba en mi mochila. Nadie respondió. Solo unas niñas se miraron y sonrieron raro, como si supieran algo. Y Majo me estaba viendo desde su lugar, pero no se reía. Se veía preocupada. En la portada, escrito con plumón, decía, Ivette, y abajo chiquito, BTR. No conocía a ninguna Ivette, pero me la llevé porque pensé entregarla al día siguiente en dirección. En mi casa, esa tarde, la abrí. Al principio parecía una libreta normal, hojas limpias, como nueva. Pero a la mitad empezó lo extraño. Había tareas anotadas, páginas de libros, recordatorios, fechas. Y la letra se parecía a la mía. Muchísimo. Pero no era exactamente igual. Era como si alguien hubiera practicado mi letra. Me dio un escalofrío tonto. Quise cerrar la libreta, pero seguí hasta el final, como si mis ojos no quisieran detenerse. En la última hoja había una frase escrita apretada, como con prisa. No soy yo, pero a veces siento que sí. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Me dio esa sensación de estómago vacío, como cuando apagas la luz y sientes que algo está en tu cuarto aunque sepas que no. La guardé en el cajón de abajo de mi escritorio y me dije que era solo una libreta ajena y una frase rara. Al día siguiente en la escuela, la profe de español pasó lista. Dijo mi nombre, levanté la mano. Presente. Y luego dijo, Ivette. Se detuvo y frunció el ceño. Perdón, me confundí. Algunos se rieron. Yo también fingí una sonrisa, pero sentí que la cara se me enfrió. Porque vi a Majo levantar la mirada justo cuando la profe dijo, Ivette, como si eso no fuera un error, como si fuera una señal. En el recreo escuché a dos niñas hablando detrás de mí, bajito. ¿Te acuerdas que con Ivette empezó así? Sí, igualito. Cuando me volteé, se callaron y se fueron. Ese día, al salir de la escuela, vi algo que me dejó helada. En la parte de abajo de mi mochila, por fuera, había algo escrito con plumón negro, de esos que no se borran fácil. Decía, Yavet, le enseñé a mi mamá en la casa. ¿Tú viste esto antes? Mi mamá se quedó seria. No, ¿quién te lo puso? No sé, le dije, pero la mochila es nueva. Esa noche fui a mi cuarto con la cabeza llena de ideas horribles. Abrí el cajón y saqué la libreta azul. No sé por qué, pero sentía que si la veía otra vez, se me iba a pasar el miedo. La abrí en la última hoja. La frase seguía ahí. Y de verdad, por un segundo, sentí algo rarísimo. Como si esa frase no fuera de alguien más. Como si fuera un recuerdo que yo tenía guardado sin saber. Me asusté y la cerré. Me levanté a tomar agua para calmarme, y cuando regresé, la libreta estaba abierta. Yo la había dejado cerrada, lo juro. Estaba abierta en una hoja en blanco. Y en esa hoja había una frase nueva a lápiz, como recién escrita, te sienta bien mi lugar. Me senté en la cama, con el corazón rapidísimo. Sentí que me faltaba aire. No entendía cómo pudo aparecer eso. Agarré el celular para distraerme, pero me llegó algo peor. En mis notas de voz había una grabación nueva, de esa misma noche. Yo casi nunca grabo notas, así que me dio miedo hasta abrirla. Pero la abrí. Y escuché mi voz clarita, susurrando como si estuviera pegada al micrófono. ¿Qué hago si ya no soy yo? Se me entumieron las manos, porque yo no recordaba haber dicho eso. No recordaba haber grabado eso. Pero era mi voz, igualita. Al día siguiente fui a la escuela con la sensación de que algo me seguía por dentro. Me senté en mi lugar y traté de escribir mi nombre en el cuaderno. Mi mano escribió, sin que yo lo pensara. Cuando bajé la mirada vi lo que puso. Ivette borré rápido, como si la hoja me quemara. En el recreo me acerqué a Majo. ¿Quién era Ivette? Le pregunté. Majo me miró serio, como si llevara días esperando esa pregunta. Una niña que se sentaba donde tú, dijo. Y luego, ya no estuvo. Se cambió. Majo tardó en contestar. Eso dicen. Me miró fijo y bajó más la voz. Carla, no la dejes entrar. ¿A quién? Pregunté, con un hilo de voz. Majo no respondió, solo se fue. Esa tarde corrí a mi casa y abrí el cajón para enseñarle la libreta a mi mamá, para que alguien me creyera. El cajón estaba vacío. La libreta azul ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Pero el llave seguía en mi mochila, y la nota de voz seguía en mi celular, con mi voz, como si alguien me estuviera quitando las pruebas y dejándome solo lo suficiente para que dudara de mí. Desde entonces, cada vez que paso lista en clase y dicen mi nombre, yo contesto presente con miedo, no por el salón, sino por si un día, sin darme cuenta, contesto con otro.